Gracias, buenas noches. Por supuesto, estamos muy contentos de estar aquí en Bobo una vez más para este evento tan importante, que es muy significativo para nosotros. Como usted lo mencionó, la cultura es el alma del pueblo. Nuestra alma. Y creo que al crear la Semana Nacional de la Cultura, en 1983, el presidente Sankara estaba muy adelantado a su tiempo. Hoy en día, estamos muy contentos de darle un lugar preponderante a la cultura en nuestras acciones. Porque, como habrán notado, cuando algunos buscan colonizar a los pueblos, lo primero que hacen es tratar de que abandonen su cultura. Y por eso hoy estamos devolviéndole un lugar importante a la cultura para que nuestro pueblo pueda vivir. Porque para nosotros, la cultura es todo lo que nos hace burkineses. Entonces, señor presidente, la crisis de seguridad afecta seriamente al sector de la cultura, la hotelería y el turismo. Entonces, ¿qué ha hecho su gobierno en este sentido para darle, en todo caso, valor a estos diferentes sectores? Efectivamente, como usted lo mencionó, la crisis de seguridad hizo que la SNC no pudiera llevarse a cabo. El año pasado pudimos superar ese reto, lo que permitió que algunos lugares de hospedaje pudieran recibir gente. Y seguimos trabajando en ese sentido. Es un sector que ha sido muy debilitado por esta crisis de seguridad. Pero tenemos muchas cosas en perspectiva para poder reactivar la hotelería y, sobre todo, el turismo. Creo que si siguen las decisiones que tomamos en el Consejo de Ministros, entonces estamos haciendo todo lo posible. Primero, se trataba de reorganizar completamente el sector del turismo y la cultura. El Ministerio ha trabajado bastante bien durante todo este tiempo. Hemos podido adoptar todos los textos para reorganizar. Y ahora están lanzando actividades a través de varias jornadas que deben permitir que Burkina Faso visite ciertos sitios. De participar en la vida de los diferentes hoteles que deben recibir a estos burkineses. Señor presidente, en su visión, para Burkina, ¿qué lugar ocupa la cultura? Como ya lo dije, ocupa un lugar muy importante. Saben, cuando hablamos de los valores de cohesión social, nos gusta decir cohesión social, cohesión social. Es a través de la cultura que podemos cultivar esa cohesión social. Así es, hoy en día, los artistas van a venir de todas partes. Desde el sur, el Sahel, de este a oeste, se van a reunir, van a convivir. Y será la ocasión para que la mayoría vea cómo son las otras ciudades, cuáles son sus valores, y así sucesivamente, y compartir. En segundo lugar, tenemos muchos valores como estos. Por ejemplo, como mencioné, la solidaridad. El patriotismo, incluso, se encuentra en la cultura. Entonces, el Consejo de Ministros del pasado 6 de marzo instituyó el 15 de mayo de cada año como el Día de las Culturas y Tradiciones. Entonces, ¿cuál es la relevancia de este día que ha dado tanto de qué hablar? Hay muchos objetivos detrás de esto. Primero, como ya dijimos, también hay que volver a las raíces. Porque, como dirían algunos, no caímos del cielo. Hay muchas confesiones religiosas en Burkina Faso. Algunas son confesiones cristianas, ya sean católicas o protestantes. Existe la confesión musulmana. Pero también hay quienes tienen la creencia de adorar a los antepasados. No creo que eso tenga una fecha específica en Burkina. Todos creen en Dios a través de algo. También es una oportunidad para que los tradicionalistas puedan celebrar, expresarse, estar en contacto directo con los antepasados y orar por Burkina Faso. Así que hay muchos objetivos detrás de esto que no podríamos terminar de mencionar aquí, la verdad. Pero pensamos que es algo muy bueno, que debe permitir también a los burkineses conocer su tradición, conocer su cultura y cultivar los buenos valores. Pero ¿por qué el 15 de mayo? ¿Hay algún simbolismo relacionado con esta fecha? No hay ningún simbolismo en particular. Culturalmente, como decimos, en todos los grupos étnicos, verán que en el pueblo. Antes de que empiece la temporada, generalmente, la gente realiza ritos para pedirle a Dios y a los antepasados que nos ayuden a tener una buena temporada de lluvias. Y al final de la temporada, también al salir, hay ritos para agradecer a Dios y a los antepasados por habernos dado una buena temporada de lluvias, por habernos permitido cultivar y cosechar bien. Así que propusimos esta fecha.
a los tradicionalistas que reflexionaron sobre ello, y entonces, por unanimidad, se pusieron de acuerdo en la fecha del 15 de mayo, que da importancia a los jóvenes, también en la temporada. Esta jornada de costumbres y tradiciones es una especie de reparación para poner a las religiones llamadas reveladas al mismo nivel que las religiones tradicionales. De alguna manera, eso también forma parte de los objetivos. Hay varios objetivos alrededor de esto. Es parte de ello porque creo que todas las demás confesiones tienen días dedicados. Entre los católicos hay varias fiestas. Es rico. Entre los musulmanes también hay varios días festivos. Entonces, también era una fecha para que pudiéramos encontrar un momento en el que la gente pudiera convivir y tener una fecha para celebrar también. Eso forma parte de los objetivos. Pero es el presidente. ¿Qué esperan concretamente de los burkineses respecto a este día 15 de mayo? Bueno, como lo digo. Se trata para nosotros de dar un espacio, tomar un día señalado rápidamente para que los burkineses puedan volver a lo fundamental, rezar a los ancestros, rezar a Dios a través de los ancestros. Para que juntos podamos lograr esa armonía que estamos buscando. Eso es lo más importante porque la división, visión, distanciamiento. A través de estos días, creo que podemos acercarnos más. Ese es el objetivo, para que la gente realmente pueda convivir. Entonces, algunos ven esto como un día feriado más, pagado y sin trabajar. ¿Usted qué opina al respecto? Sí, es cierto, hay muchos días feriados y pagados en Burkina. Es un tema que se está discutiendo en el Consejo. Está en discusión y pronto vamos a proponer una fórmula para reducir el número de días feriados y pagados. Y para que podamos compensar de alguna manera. No me voy a adelantar a los hechos. La propuesta se hará nuevamente desde la LTE. Los burkineses lo van a conocer y vamos a decidir. Señor presidente, además de la Semana Nacional de la Cultura, está el mes del Patrimonio Burkinés, que se lleva a cabo del 18 de abril al 18 de mayo de este año. Entonces, al final, será que este conjunto de eventos culturales, si se puede decir así, es una manera de permitir que los burkineses regresen, que se interesen a sus valores culturales, de hacer una especie de regreso a las raíces para interesarse en los valores culturales y tradicionales que fundamentan nuestras sociedades. Por supuesto, es muy importante. Mire, hay algunas sociedades que se han desarrollado basándose en su cultura, porque hay muchas riquezas en nuestras culturas. Mire a China, Japón, son ejemplos. Es basándose en su cultura que logran hacerlo. El patrimonio. Mucha gente ni siquiera sabe cuál es nuestro patrimonio. Personalmente, descubrí muchas cosas con el ministro, en un consejo de ministros, cuando preparábamos esos días. Así que descubrí muchas cosas que no sabía. Y siempre es bueno descubrir lo que teníamos. No venimos de la nada. Cuando uno lo piensa, yo me acuerdo, cuando visitaba las forjas, antes, tal vez todavía existe en algunas regiones, a través de la cultura, la gente puede ir a extraer un mineral ferrolítico, extraer el hierro, hacer acero para fabricar todas las herramientas de agricultura y todo eso. Así es como se desarrolló la siderurgia. ¿Nos basamos en el conocimiento de nuestros antepasados en este aspecto para desarrollar nuestra industria siderúrgica? No pienso en la metalurgia. ¿Es necesario ir a aprender forzosamente con los demás? Pero nosotros ya tenemos una base también. Eso es solo un ejemplo entre muchos otros. Podemos sacar muchas cosas de nuestra cultura que nuestros antepasados ya hacían y así desarrollar nuestra sociedad. Ahora vamos a hablar de seguridad, la principal preocupación de los burkineses y la prioridad número 1 de su gobierno. Bajo su liderazgo, el ejército ha adquirido y sigue adquiriendo equipos y material de guerra de última generación. ¿Se puede decir que nuestras fuerzas combatientes ahora están equipadas para aniquilar al enemigo? Sí, el equipamiento. Vamos a seguir equipándonos. Como les decía, ni siquiera hemos llegado al 15% de lo que queremos. En este mes de mayo, verán muchas cosas que estarán presentes y esto va a continuar. Porque, sabiendo de dónde venimos, venimos de muy lejos. Y por eso hay que prepararse para que las próximas generaciones no conozcan estas situaciones. Lo dije el 17 de febrero, si no me equivoco, en la sala.
Tal vez ahora la gente ya entendió. ¿Cómo fue que el imperialismo preparó a nuestros ejércitos para ahora poder enviar el terrorismo? Y ahí está, desestructurar nuestros estados e incluso explotarnos. Les voy a dar un ejemplo. En 2020, ¿cómo era la situación? Si buscan a los militares que estaban en operación en 2019, ahí cerca, en la zona de Penza, Kelbo, Tauremba y otros lugares, imagínense. En ese tiempo, se despegaban entre 300 y 350 militares. Con unas 100 Kalashnikovs, tal vez 10 o 20 chalecos. Ahí están, muchos, están vivos, ya verán. Entonces, falta de equipo. Y cuando los atacan, los 200 y tantos se ven obligados a correr. Y por eso los mismos militares apodaron a los terroristas, los mono, es decir, los monitores. Es como en la escuela, los monitores llegaban a las 5 de la mañana, te despertaban para hacer deporte, para correr. Entonces, cuando venían a atacar a las 5 de la mañana, era una carrera. Y cuando pierdes la confianza así, recuperarla no es nada fácil. Así que, por el equipo, el ejército había perdido un poco la cara. Verás que a los terroristas les gustaba grabar a los militares corriendo. Usan esos videos para motivar a sus combatientes, reclutarlos y realmente ponerlos al 100 moralmente para pelear. Hoy en día, nosotros queremos equipar al ejército para que los soldados recuperen la confianza en sí mismos. Cuando salga, debe tener confianza, aunque sea con lo mínimo que tenemos. Pero vean la hazaña que logran, no tienen miedo de ir hacia el enemigo, eso significa que los soldados no tienen miedo. Así que vamos a seguir esforzándonos para equiparnos mejor y hacerles frente, señor. Señor presidente, además de los equipos y el material, también se están haciendo muchos esfuerzos para reclutar a hombres que combatan en el terreno. Por supuesto, van de la mano. Se habrán dado cuenta de que nos equivocábamos mucho. Lo que estamos viendo no es lo que imaginábamos. Son muchos y hoy, hay que reconocerlo, hay muchos que vienen del extranjero para combatir en Burkina. En las filas de los terroristas, es decir, de los mercenarios que traen, tenemos que reclutar en consecuencia para cubrir nuestro territorio. También, Ustedes están en una dinámica de reorganización del ejército. ¿En qué etapa van con esa reorganización? la primera fase fue la creación de estas unidades orgánicas de combate, los batallones de intervención rápida, para responder y contener la amenaza. Porque cuando hicimos la evaluación, era necesario ese tipo de fuerza para contener la amenaza. Ahí, podemos decir, gracias a Dios, logramos un éxito más allá de lo que imaginábamos. Así es, pudimos formar nosotros mismos este batallón de intervención rápida, equiparlos completamente gracias al pueblo. Entonces, esa fue la primera fase. Las otras fases están en proceso actualmente, porque las fases de campo y reorganización deben ir una tras otra. Así que, las fuerzas pronto serán reubicadas para responder a la situación actual. Por lo tanto, la reorganización va a continuar. Se van a crear otros tipos de unidades. Y en el marco de la AES también se pondrán en marcha mecanismos para satisfacer estas necesidades. Registro. Señor presidente, usted estuvo en Banfora y les dijo a las fuerzas de combate que se prepararan para una guerra de alta intensidad. Entonces, ¿debemos esperar nuevas reformas dentro de las Fuerzas Armadas? Sí, reformas, se puede decir, van en el sentido de la reorganización. Porque, como lo dije allá, el terrorismo será vencido. Esos criminales que andan en moto también serán derrotados. Pero hay que prepararse para otros tipos de guerras. Y además, hay amenazas por todos lados, ya sea alrededor o incluso amenazas que pueden venir de lejos. Entonces, en ese contexto, es una guerra convencional que puede durar. Así que hay que prepararse para una guerra de alta intensidad. Hay que poder combatir durante mucho tiempo y mantenerse en el terreno por mucho tiempo. Es otra forma de combate. Así que hay que prepararse para eso. Y las fuerzas, los diferentes cuerpos van a tener un programa de entrenamiento y van a empezar esos entrenamientos. Los resultados tangibles se ven todos los días. Estudiante, mi experiencia se acumula en el terreno. Pero el fenómeno del terrorismo parece estar muy arraigado en algunas localidades. ¿Cómo se puede explicar este estado de cosas? De hecho, Sí, es el terrorismo, como usted dice. Después del combate, la gente se da cuenta de que hay muchos extranjeros en las filas.
Entonces, Burkina, como les decía a los niños, es el corazón, así que buscan aplastar el corazón para asustar a los demás. Así que nosotros somos los que tendremos que recibir al máximo. Por eso nos preparamos en consecuencia. Así que no es que sea un fenómeno nuevo. Esperamos esto y esperamos algo peor que esto. Pero por ahora, creo que no podemos estar en todos lados al mismo tiempo. Como habrán notado, no comunicamos mucho sobre ciertas cosas, pero es zona por zona. Hay zonas donde hemos puesto mucho esfuerzo, que están casi al 100%. También hay zonas donde seguimos poniendo el esfuerzo. Es poco a poco. Vamos a reconquistar todas las partes del territorio porque, al ver cómo actúan, hay que conquistar y saber cómo consolidar. Justamente, señor presidente, hace un momento habló de la adquisición de equipo. Muchos burkineses no entienden. Dicen que estamos equipados, que tenemos drones de última generación, pero no entienden por qué persiste el terrorismo. Tan solo este 23 de abril hubo ataques. ¿Cómo se puede explicar esta situación? Bueno, realmente hemos adquirido muchos recursos. Eso es una cosa. En cuanto a los vectores aéreos, pudimos lograr formar, en todo caso, a la mayoría de los pilotos, ya que anticipamos su formación antes de adquirirlos. Con todos los recursos que adquirimos, hay que capacitar después. Entonces, hay un tiempo muerto. Pero actualmente, con los vectores aéreos, tenemos esa ventaja de... Ya tenemos pilotos, ellos están en servicio. Pero, ¿por qué? A veces hay ataques. Hay que reconocer que hay ciertas posiciones donde los jefes de los elementos no se lo toman en serio, no están concentrados. Eso es, y como decía la última vez, es como el efecto de saber que hay alguien que está en servicio. Algo en el aire hace que algunos no estén concentrados. De todas formas, podremos desarrollarlo a fondo y en detalle. Son momentos en los que algunos han mostrado fragilidad, y el enemigo ha estado observando, y da un golpe que puede ser fuerte. Eso es, mientras ocurría lo del 23, acababa de terminar una operación importante en la zona de Gairi, Bogandé, donde los batallones hicieron un buen trabajo. Fue durante esta fase que otros se expusieron. Porque no es porque haya drones en el aire que uno debe dormirse. Lo que queremos es que podamos estar alertados. Porque actualmente, de manera permanente, hay drones en el cielo. Todo el tiempo. Solo queremos que las posiciones puedan decir que los ven venir. Y muchos logran hacerlo. Ustedes han seguido lo de Gibo. Fueron los observadores quienes vieron venir al enemigo y alertaron al dron, que vino a participar en el combate. Ustedes han seguido Toyene, Gaba, muchas posiciones logran hacerlo. Pero hay algunas posiciones donde, lamentablemente, cuando escuchas que están siendo atacados, ya están bajo fuego. ¿Cómo es posible que los hayan sorprendido? Hay un problema. No es porque haya drones que ya no tienen vigilantes que no tomemos todas esas precauciones. Entonces, ahí también, son cosas que hay que corregir y estamos trabajando en eso. Eso, son cosas que manchan la lucha, pero que hay que corregir. No hay que dejar que la gente baje la guardia, creer que esto ya se acabó, hay que mantenerse concentrados. Entonces, señor presidente, ¿estos terroristas cuentan con complicidad interna? Por supuesto, mucha. Mucha. Y la complicidad interna, de inmediato, los casos de los que les hablaba, esos que fueron neutralizados, que vinieron del extranjero, que iban hacia Mansilla, imaginen que pasaron por el aeropuerto con la complicidad de alguien, porque les dieron toda la información. Y las investigaciones apenas comenzaron ayer. Vamos a encontrar a esos individuos. Pasaron gracias a la complicidad de la gente. También hay pueblos que son cómplices, pero que empiezan a entender un poco. En el ejército también hay complicidades. Hay filtraciones de información, muchas cosas. Y sin la complicidad es difícil que el enemigo esté informado. Así que incluso en nuestras ciudades, aquí, hay algunos que están aquí, terroristas que les informan sobre todos los movimientos, todo lo que está sucediendo. Hay cómplices. Por lo tanto, también hubo complicidad en los intentos de desestabilizar la transición. Sí, pero eso tiene sentido y será permanente. Como se suele decir, hemos decidido asumir la responsabilidad y entrar en lucha.
Es lógico que algunos que han perdido sus privilegios y ventajas se pongan en nuestra contra. Ahora, nos toca a nosotros ser vigilantes, eso es lo que estamos haciendo. Así que, este tema de la desestabilización es algo común. Estamos atentos a eso. Eso será permanente, de eso estamos seguros. Entonces, también notamos una cierta forma, diría yo, de campaña de satanización contra las fuerzas de defensa y seguridad. Por ejemplo, a través de la prensa internacional. Así, eso es lógico. Esos medios internacionales luchan por su país. Es normal. Aquellos que cerramos aquí, todo lo que divulgan como informaciones para los intereses de su país. Pero lo que nos molesta es que muchas veces es la prensa local la que difunde eso. Eso es lo peligroso. Eso quiere decir que no tienen la inteligencia para entender que ellos están. Todo lo que publican es para el interés de su país. Y que aquí también empecemos a hacerlo, no está bien. Las FDS están ganando fuerza. Hay muchas victorias. Hoy en día, no nos quedamos sentados esperando a que nos ataquen. Estamos a la ofensiva, nosotros. Muchas cosas. El armamento que estamos adquiriendo y todo ese equipo, eso no les gusta. Porque vamos a lograr vencer al terrorismo. Sin embargo, ellos crearon eso. Para que nuestros estados no puedan ser estados y así seguir explotándonos. Son nuestros recursos, ese es el problema. Pero si tienes un ejército, no se pueden permitir ciertas cosas. Así que es normal que su prensa satanice, que inventen mentiras, que digan lo que quieran con complicidades internas. Desafortunadamente, hay personas aquí, por 2.000, 3.000 euros, están dispuestos a escribir cualquier cosa y mandarla para allá. Y luego venden a su patria. A esa gente también la combatimos porque son enemigos de la nación. Y eso es peligroso. Tampoco debemos permitir que nuestra prensa se preste a ciertos juegos. Cuando ellos publican cosas allá, nosotros aquí las tomamos. ¿Cuál es el valor agregado? ¿Cuál es su papel en esta lucha? Y ellos luchan por los intereses de su país allá. ¿Por qué ustedes también los van a seguir? Aunque les financien o yo qué sé. No tiene lógica. Entonces, hablando de los combates en el terreno, muchas zonas han sido reconquistadas justamente gracias a las fuerzas combatientes. Se han reinstalado personas desplazadas internas. Hoy en día, ¿tenemos cifras estadísticas sobre las zonas que han sido reinstaladas? Bueno, cada semana, el Ministerio de Acción Humanitaria publica cifras. Así que nos envían eso a través del CONASUR. También nos lo envían en un informe. También podemos notar que algunos organismos que antes se negaban a ver que la situación estaba evolucionando, han empezado a reconocer efectivamente que se está haciendo trabajo. ¿Qué se está haciendo? Muchos pueblos se han reincorporado y estamos tratando de acompañarlos para que se instalen y puedan trabajar de manera eficaz. Las escuelas también han abierto en la mayoría de los casos. Muchas carreteras que antes no se podían transitar, hoy sí lo son. Así que, de todas formas, es un avance significativo, pero son cosas sobre las que, bueno, personalmente, no queremos comunicar. Primero porque no todo el país está seguro. Y cuando dices que aquí ya está estabilizado, otros allá van a decir, ¿y por qué no vienen con nosotros? Es el mismo trabajo, pero aún así, vamos avanzando por etapas, dependiendo de la complejidad de los terrenos en los que nos vamos a involucrar. ¿Se han recuperado algunas zonas? Claro, pero ¿cómo piensan consolidar esas zonas? ¿Cómo consolidarlas? Yo diría que eso es un poco secreto. No podría decirles exactamente qué se está haciendo, pero hay muchas cosas que se están llevando a cabo en el terreno. En la misma línea, también hemos exhortado a la población a participar activamente en la defensa. Porque, miren, yo decía que hay gente que va a China, muchas veces a ver la muralla china, pero eso se construyó en tiempos de guerra. ¿Por qué aquí no podemos hacer obstáculos para impedir que el enemigo entre a nuestras ciudades, a nuestros pueblos? Entonces, con los jefes de circunscripción administrativa, en todos los lugares donde paso, les digo que pongan a trabajar a la población con el apoyo de la FDS para definir perímetros que el enemigo no debe cruzar. Les corresponde a ellos crear los tipos de obstáculos necesarios, organizar el terreno y estar atentos.
porque son comportamientos que debemos adoptar, incluso si el terrorismo termina, siempre debemos mantenernos en postura de guerra para cualquier eventualidad. Entonces, los otros mecanismos de consolidación no puedo detallárselos aquí. De acuerdo. Entonces, señor presidente, algunos oficiales y suboficiales del ejército han sido dados de baja por faltas graves. ¿Se puede saber más sobre esas faltas? Sí, es cierto que desde hace un tiempo ha habido casos. Cuando estás en guerra, a un oficial se le confían hombres. La vida de esos hombres está en tus manos. Debes comandarlos y tomar todas las medidas para que puedan combatir y vencer. Puede pasar que luches hasta agotar todos tus recursos. Eso puede pasar. Ahí mueres. Un héroe. Pero cuando el oficial no toma todas las medidas para que sus hombres puedan combatir, los hombres no. Ellos no actúan por sí mismos. Han sido entrenados para ejecutar órdenes. Les voy a dar algunos ejemplos. Cuando se tiene información de un posible ataque, se difunde. Se puede tener una zona, y en la zona, si hay varias posiciones, se les va a decir que es posible que haya ataques. Nosotros estaremos cerca. Habrá drones que no estarán lejos, de hecho, a la misma distancia de diferentes posiciones. Pónganse en alerta, eso significa que hay que estar atentos. Y eso son cosas que los oficiales aprenden en la escuela. El puesto de observación, el puesto de vigilancia, todos lo aprenden. Tú eres quien debe colocar a tus hombres a una buena distancia de tu base para que te alerten, para ver al enemigo venir. Porque el enemigo muchas veces empuja sus motos, no las va conduciendo. Es raro que vengan rodando. Así que debes tener un dispositivo que te permita informarte. Y es a partir de ese momento que se alerta a la retaguardia. Hoy en día, todas las posiciones tienen mínimo 2 medios de comunicación, si no es que 3. Y nos aseguramos de que todas las posiciones estén en contacto directo con el piloto del dron. Así que ni siquiera necesitan pasar por su jefe para llamar al dron y decir, veo esto, vengan a atenderlo. Así que todo está arruinado. Y alrededor, de todos modos organizamos el terreno para permitir que la gente pueda combatir. Solo queremos la alerta. Ok, los vigías reportaron eso. Y los aviones van a intervenir. Y cuando se difunde la información, y muchas veces nos tomamos la molestia de enviar misiones, ir a ver los dispositivos, decirles que acomoden esto, que hagan aquello, que organicen el terreno, ustedes no hacen nada. Un oficial no les dice a los hombres, está este curso que todos toman, el OTC, Organización del Terreno y Camuflaje. Se les alerta que hay un ataque probable en la zona y no hacen nada. Y de repente, nos enteramos, estamos bajo fuego. ¿Cómo pueden entender eso? Y miren, desde hace un tiempo, es durante el día. Djibouti fue atacado a plena luz del día. Por suerte, lo vieron venir y pudimos intervenir a tiempo. Miren, es durante el día. No nos alertaron mientras el dron estaba cerca. Tankualu, a plena luz del día, sin alerta, fue el dron el que lo vio por sí mismo. Tauri, a plena luz del día. El otro día, el pasado 23, Sanga, a plena luz del día. Hay cosas que duelen. Entonces, cuando los pilotos se enteran de que están cerca, a 15 a 20 kilómetros, y no se les alerta, tal vez es porque están buscando en otro lado. Porque tienen muchas posiciones al mismo tiempo. Y te sorprenden a plena luz del día. ¿Cómo se puede explicar eso? Eso es una falta grave. Sacrificaste a tus hombres. Un oficial no duerme. Él descansa. Pero no tienes derecho a dormir. Y todo lo que les ordenes a los hombres hacer, lo van a hacer. Si el hombre no obedece, lo castigas. Hasta la baja también. Entonces, hay responsabilidades y son pesadas. Y la gente tiene que despertar. Hemos tenido casos donde gente avisa de la llegada de enemigos. Llega el dron y pregunta entonces de qué lado estamos observando o si no vemos nada. Dice que no, que ya se había reportado allá. ¿Quién fue? Revisen antenas y postes. Casi en todos los municipios hay torres de vigilancia.
Incluso se le dice a la gente que suba y vigile a lo lejos, eso permite ver a profundidad. Pero no lo hacen. El piloto pregunta, ¿pusiste a alguien en la antena para observar a lo lejos y guiarnos? Él dice que sí. Y el piloto le responde, miente, estoy justo encima de usted y no hay nadie en la antena. Ahora se da cuenta de que esa es la realidad. Pero ¿a quién le miente? Ese no es el comportamiento de un oficial. Hemos visto estos casos, muchos casos así. Así que no podemos preocuparnos por la vida de sus hombres más que usted mismo, el oficial en el campo. Por eso, el año pasado, en julio, dijimos que los que quieran dejar el ejército, que se vayan. Hay una nota del Ministerio de Defensa. Si no se van, tendrán que asumir las consecuencias si fallan. Y para mí, eso es una traición, cuando un oficial no pone a trabajar a sus hombres ni toma todas las medidas. Si toma todas las medidas, combate y hay bajas, se puede entender. Pero cuando no se toman las medidas, pues lo vamos a dar de baja. Y será sin apelación, porque no van a sacrificar a los hijos de la gente inútilmente. Señor presidente, ¿estas bajas no tendrán un impacto en la cohesión del grupo? La muerte de esos pobres soldados. Es eso, el soldado está para cumplir órdenes. Y le toca a usted, el oficial, decirle, ve a este puesto, observa e infórmame. Y el oficial en su puesto lo escucha todo el tiempo. Usted como oficial debe decir por la mañana, pongan obstáculos aquí. Si usted no manda, el soldado muere. Eso daña más la cohesión. Hay que asumir la responsabilidad, y eso es lo que se criticaba antes, hay que ser firmes a menudo. La guerra no se hace con negligencia porque eso se paga caro. Se paga muy caro. Yo estuve en el campo, los hombres que estuvieron ahí me conocen. Pueden pensar que soy duro allá, pero nos llevamos muy bien. Vamos a combatir, pero vamos a regresar vivos. No hay cohesión en esa hipocresía. No, no, no. Preferimos que los hombres puedan luchar y venir a contar sus batallas. Eso es lo más importante. Señor presidente, hablemos ahora de la cooperación militar entre los países de la Alianza de los Estados del Sahel. Entonces, ¿qué acciones concretas se han tomado desde la creación de esta alianza para combatir el terrorismo en el terreno? Gracias, ha habido muchas acciones concretas. Y es muy gratificante lo que está pasando en el terreno. Se han convertido en un solo ejército. Hay tantas acciones que ni siquiera terminaría de mencionarlas. Los ejércitos hermanos de Níger terminan cumpliendo misiones del ejército de Malí o del de Burkina Faso. El ejército de Burkina Faso cumple misiones del ejército de Malí y del de Níger. El ejército de Malí también cumple con las misiones que se le asignan. Eso no era algo que se diera por hecho. Lo segundo es la cooperación en el terreno. Las fuerzas están mezcladas y combaten juntas muy a menudo. Y así lo estamos logrando, sobre todo en la franja fronteriza con Níger. Nuestras fuerzas luchan codo a codo actualmente. En el ámbito del apoyo aéreo, esto es frecuente. Cuando tenemos muchas operaciones y estamos saturados, podemos recurrir a los vectores nigerinos o malienses para que nos apoyen. Cuando ellos nos necesitan, vamos a apoyarlos. Y en cuanto a fronteras, no hay fronteras actualmente. Así que los vectores de Burkina Faso entran donde quieren. Si se quedan sin autonomía o algo así, pueden pasarle el mando a los vectores malienses o nigerinos. Igualmente, ellos entran en nuestro suelo, realizan la búsqueda. De verdad, todo está saliendo muy bien. Están pasando muchas cosas actualmente entre nuestros tres ejércitos. Y el objetivo es crear en un futuro cercano una brigada expedicionaria por cuenta de la AES que podrá maniobrar con total autonomía en todo su espacio. Ya lo anunciamos, pero ahora el trabajo se hace desde abajo para que la fuerza germine. En cada etapa, no saldremos necesariamente a decir cuántos efectivos tenemos, pero cada uno recibió sus instrucciones y está trabajando para implementar lo que le corresponde. Así que lo sabrán en el momento oportuno. ¿Tendrán los países los medios financieros y materiales necesarios para poder poner en marcha una fuerza así? Lo que siempre nos han dicho, que no tenemos los medios, que hay que buscarlos en otra parte. Miren hoy lo que tenemos en Burkina. ¿Alguien nos prestó un franco?
¿Alguien nos dio algo? Pero, ¿cuántos batallones equipados tenemos? En 2022, por otro lado, ¿cuántos batallones equipados teníamos? Teníamos un batallón operativo, porque había al menos 4 o 5 compañías operativas equipadas que podían salir de forma autónoma. Es una realidad. Además de eso, eran las fuerzas especiales, tal vez la USIG. Ellos eran los que tenían los medios para ser desplegados de inmediato. El resto no tiene los medios. Nos sentamos y, bueno, cuando hay una operación, hay que juntar todo y dárselos. Porque es difícil equipar, es complicado. No es cierto. Si se gestiona bien, existe la posibilidad de equipar. Eso es lo que también criticamos, todo eso fue lo que nos indignó. Pero a nosotros también nos metieron ideas en la cabeza, que es difícil adquirir armamento, que es caro, que esto y aquello. Nos armamos de valor. Nos enfrentamos a la realidad. Nos pusieron trabas para no permitirnos equiparnos. Ustedes lo saben, lo he dicho varias veces. Pero hoy tenemos más de 20 batallones equipados que podemos desplegar de un momento a otro. Es decir, cuando se les ordena a los 20 batallones avanzar en tal dirección, no necesitan que nadie venga a darles nada. Están empezando. Así que a esta fuerza, podemos equiparla. Miren a los ejércitos de Malí, miren a los ejércitos de Níger. La última vez que vieron el equipo de Níger pasando por aquí para regresar a Níger. Entonces, nosotros podemos equiparnos, no necesitamos ningún apoyo. Señor presidente, hoy, ¿qué balance hace usted? ¿Cuál es el balance actual de la guerra contra el terrorismo? Hacer el balance toma tiempo. Así que acabo de explicarles de dónde venimos. No diré que de cero, pero en todo caso, no había nada sustancial para hacer la guerra. Hoy en día, podemos contener la amenaza. Eso es una cosa. El ejército ha recuperado más o menos su capacidad de combate. Ningún soldado irá hoy al frente sin armas, no irá sin medios de protección, sus chalecos, cascos y demás, las municiones y otros, todos sus VDP. El despliegue ha cambiado. Eso ha hecho que ocupemos más el terreno. Hay muchas zonas donde no había presencia de fuerzas, donde hoy sí hay presencia. Y eso hace que, bueno, en cuanto hay presencia, las poblaciones también se unan, así que eso es un avance importante. Y ahora, la reorganización del ejército para adaptarlo a las realidades actuales, eso también es un avance importante. Todo eso es lo que permite tener resultados en el terreno. Pero tal vez no tengamos tiempo de detallar punto por punto a riesgo de repetir cosas que ya habíamos dicho. Así que, de todos modos, se están haciendo muchas cosas. De acuerdo. Entonces, señor presidente, precisamente, estamos en guerra, pero también hay que preparar la posguerra. ¿Cómo piensa usted reorganizar el ejército después de la guerra? Sí, la posguerra, en cuanto estamos en guerra, es para preparar la posguerra también. El ejército debe participar. Para nosotros, el ejército debe participar activamente en la vida de la nación. Tan solo hoy, en el Consejo, hablamos de una serie de temas donde el ejército debe intervenir en varios ámbitos. Entonces, es necesario que el ejército ocupe un lugar tal que la crisis que vivimos no pueda repetirse en el futuro. Y no podemos tener esas predisposiciones sin darle un lugar al ejército. Así que, en términos de despliegue, de presencia en ciertas estructuras estratégicas, el ejército será importante. Es decir, sobre todo donde hay mucho personal de cierta calidad, tan solo para la inteligencia. En la vida activa del país, especialmente en la agricultura, también hemos empezado a preparar el terreno. Actualmente, en muchos cuarteles, hemos seleccionado un cierto número de cuarteles. Han realizado perforaciones de gran caudal. Queremos iniciar a los militares en la producción. Y eso ya ha comenzado con la iniciativa presidencial, así que hay varios cuarteles y también en la ganadería, en muchas cosas, es decir, la agricultura. El ejército va a participar en la producción. Ustedes siguieron en Bagré lo que hicimos con la unidad mixta que hay allá, VDP y militares. Al principio, la gente creía que no era posible, pero produjeron en muchísimas hectáreas. Y por eso,
estamos multiplicando este tipo de iniciativas para que el ejército participe en la producción agrícola. El ejército participará en la educación de los más jóvenes también, porque el patriotismo hay que enseñarlo. Así que el ejército tendrá un papel preponderante, al menos en el futuro de la vida nacional. Hablemos de economía ahora. Señor presidente, la economía de los países en guerra suele verse afectada. ¿Cuáles son sus estrategias para reactivar la economía nacional? Hay muchas cosas en marcha, que tal vez no diremos de inmediato. Pero para empezar, se trataba de controlar el gasto público. Eso ya está en proceso. Es lo que nos permite realizar adquisiciones. Segundo, es cierto que nos estancamos un poco con la deuda interna para poder equipar al ejército. Llegamos a una fase en la que ordenamos que, desde la próxima semana, se paguen las deudas pequeñas, fijamos un monto y se liquidarán la próxima semana. Y poco a poco iremos con las deudas grandes para que la economía interna también pueda fluir. Porque si la deuda interna no se paga, esto no podrá funcionar. Pero era necesario hacer esa pausa. Equiparse, organizarse y comenzar esto. Gracias a Dios, el pueblo ha sido resiliente y creo que es hora de dar un respiro para que la economía fluya. Debemos industrializarnos, es imperativo porque la economía no es necesariamente complicada. Cuando dependes demasiado del exterior, aunque produzcas riqueza, te ves obligado a pagar afuera. Así que es una fuga de divisas. Producen materias primas, las envían al extranjero y ellos las transforman. Es decir, están enviando el empleo al extranjero. Y aquí no se crean empleos. ¿Cómo vamos a salir adelante? Por eso también hemos iniciado un proceso de industrialización. Para poder emplear a los jóvenes, pero también para evitar que nuestras divisas salgan. Y otros sectores importantes son nuestras riquezas naturales. Hemos podido evaluar más o menos. No es solamente el oro. Aquí tenemos muchas cosas muy interesantes. Si tomamos solo la construcción, el cemento, aquí en Burkina tenemos piedra caliza. Pero además de la caliza, descubrimos que tenemos un tipo de arcilla muy buena que puede sustituir al clinker. Así que estamos analizando estas tecnologías, como instalar fábricas locales que permitan transformar todo eso aquí mismo. Eso evitará que nuestras divisas terminen en el extranjero. Hay otros aspectos que no podemos detallar aquí en este sector. Pero en cualquier caso, tenemos buenas perspectivas. Señor presidente, lo acaba de decir, así que hay esperanza para las empresas y particulares que tenían facturas pendientes. Sí, hay mucha esperanza. Pedí ver la lista de todas las empresas que tenían deudas. Incluso vi empresas con facturas de menos de 5 millones. Que estaban ahí en el tesoro y todo, sin ser pagadas. Así que ordenamos, hicimos una planificación. Todas esas empresas, hasta cierto monto de factura, cobrarán normalmente la próxima semana. Y después, habrá una segunda etapa para ir saldando poco a poco. Pero había que planificar para poder asegurar realmente, y asegurar también un mínimo en seguridad y defensa. Precisamente, ¿tiene algún mensaje para los burkineses que siguen contribuyendo al esfuerzo de guerra? Nosotros simplemente damos gracias a Dios, quien nos permitió, de verdad, explicarle al pueblo, y afortunadamente, entendió. Es todo lo que podemos decir, damos gracias a Dios por eso. Y el pueblo entendió nuestra misión, nuestra visión, el objetivo. Se los agradecemos. Es esta contribución la que permite a Burkina mostrar su fuerza y hacer lo necesario para sobrevivir. Sin la contribución del pueblo, sin la aceptación de esta estrategia que desarrollamos para que el pueblo aporte, no sería posible. Iba a ser difícil, muy difícil, porque el ritmo al que hemos avanzado es gracias al pueblo. Si no, ¿cómo habríamos podido equipar, como digo, a tantos hombres en tan poco tiempo? Tal vez nos habría tomado 2 o 3 años equiparlos a ese nivel, pero el pueblo entendió, implementamos muchas medidas. Ellos entendieron, así que solo podemos dar las gracias. A Dios y gracias al pueblo que realmente comprendió la misión. Excelencia,
Usted afirmó que procedió a colocar la primera piedra de varias fábricas en diversas localidades. ¿Cómo piensa su gobierno financiar todos estos proyectos y asegurar que se implementen de forma eficaz? ¿Sostenible? Las piedras que se colocaron, eso ya es un hecho. La construcción es lo que va a comenzar. Pero hay fábricas que ya estábamos construyendo desde el año pasado. Algunas las vamos a inaugurar con ciertos socios privados. Pero también hay fábricas que serán construidas al 100% por el Estado. Y tenemos una estrategia de financiamiento. Primero, la antigua caja de depósitos y consignaciones que transformamos en caja de depósitos e inversiones. El objetivo es financiar la industrialización. También está el Fondo Burkinese de Desarrollo Económico y Social que estamos revitalizando para financiar la industrialización. Y para todo esto, nos apoyaremos en los logros de nuestras empresas estatales porque el sistema previo, como explicaba el otro día en Banfora, no era necesariamente bueno. Hay que decirlo claro, tenemos empresas estatales que generan ganancias, pero se quedan en depósitos a plazo fijo en los bancos. Está bien, si la economía fuera de maravilla y no tuviéramos retos, podríamos mantener un depósito a plazo, genera intereses, podríamos hacer lo que la gente quiere, pagarse los meses 14 y 15, pero no estamos en esa etapa. Así que actualmente estamos revisando, aprovecho para anunciarlo, vamos a revisar muchos textos en las empresas estatales para reconsiderar primero la remuneración. Eso es algo necesario porque hay un desequilibrio respecto a la gran mayoría del pueblo. Y esos depósitos a plazo los vamos a tocar. Eso tampoco les va a gustar necesariamente a los bancos, pero deben entender que tenemos que hacer que la economía gire. Y eso mismo les permitirá a ellos también desarrollarse. Cuando el dinero está guardado y no está trabajando, no sirve de nada. Así que serán estas empresas estatales las que financien a muchas empresas e industrias que producirán y evitarán que tengamos que ir siempre al extranjero a buscar lo que necesitamos. Así que esa es la parte principal, por así decirlo. Pero también están nuestros recursos naturales. Ahora que el nuevo código pasará a la Asamblea, también nos apoyaremos en la explotación del oro para industrializar al país. Y vamos a explotar, al menos en lo que respecta al oro, ya conocemos el hierro, se le dio instrucciones a la APEC, vamos a establecer, y ya empezó con las zonas, las primeras unidades de procesamiento. Se instaló una en Sorgo, otras se están instalando en el suroeste para obtener oro, para producir esa riqueza que nos permitirá industrializarnos. En fin, hay muchos otros aspectos en los que nos estamos apoyando para lograrlo. ¿Los empleados de las empresas estatales deben esperar una reducción de sueldo? No una reducción de sueldo, sino una corrección. Para algunos, tal vez sea una reducción, para otros, tal vez sea un aumento. Para otros, se mantendrá estable. Pero no quiero entrar en ciertos detalles para no causarles preocupaciones. Pero la forma en que se está haciendo no está bien. Primero, es demasiado dispar. Cada empresa funciona a su manera. Ya sea el tabulador salarial o el consejo de administración, cada quien decide cómo remunerarse. Eso no es bueno. Hay que equilibrarlo todo y tener un principio. Eso es lo que estamos haciendo. En principio, tal vez algunos vean su sueldo bajar, pero es por el bien del pueblo, que lo entiendan. Señor. Presidente, se dice que las estructuras no son las mismas. Sí. Las estructuras no son las mismas, pero son empresas del Estado. Así que todo debe contribuir para que el Estado pueda obtener algo. Porque, ¿qué es el Estado? Por donde quiera que pasamos, la gente pide carreteras. ¿Cómo le hacemos? Hay que construirlas. Hay que construirlas. La gente no tiene agua potable. Hay que proveer suficiente agua potable. Hay muchísimos retos en Burkina. Pero tenemos que usar. No podemos tener sueldos de millones al mes mientras otros beben agua de una charca. No. Vamos a equilibrar para poder servir a quienes están en las aldeas y tienen necesidades básicas. Eso es. Y la gente nos tendrá que disculpar, pero así es. Hay que equilibrar un poco. De acuerdo. Entonces, señor presidente, la APEC, el emprendimiento comunitario es una de sus prioridades. Entonces, hoy en día,
¿Pone usted muchas esperanzas en este tipo de desarrollo endógeno? Es imperativo, es lo que debemos hacer. E incluso vamos a innovar más porque, como decía, las regiones tienen especialidades en cuanto a producción. Veremos cómo establecer unidades de transformación en cada región según su especialización. Y la APEC seguramente desarrollará un modelo local a través de los operadores económicos de dichas regiones y el Estado acompañará. Así que la APEC deberá reorganizar. Debemos financiar nosotros mismos nuestras empresas. Mucha gente tiene dinero, pero no lo pone a trabajar. Hay que llevarlos a unirse, a establecer algo como base, y el Estado acompañará para crear unidades de transformación. Eso es lo que dará empleo a la gente, y a ellos mismos les permitirá tener aún más margen de maniobra. Así que ponemos muchas esperanzas en ese desarrollo endógeno. Quien habla de economía habla de corrupción. Usted lo ha reconocido. No está satisfecho con los resultados de la lucha contra la corrupción. ¿Podemos decir que se siente impotente ante este flagelo? Es un flagelo que ha gangrenado nuestra sociedad. Es un sistema que se ha instalado desde hace décadas. Y cada día, vean, es un sistema que tiene como miles de nudos. Desatas uno y ves algo más. Desatas otro y descubres algo. Así que todos los días, yo descubro. Descubro. Y cuanto más descubres, más te indignas. Pero es un sistema que se implementó y que realmente ha destruido nuestro país. Pero hoy, puedo decir que muchos han entendido y empiezan a dejar un poco, por sí mismos, esa situación. Otros también, mediante denuncias, logran hacernos ver muchas cosas. Miren el ámbito de la agricultura, por ejemplo. Imaginen que damos fertilizante, el Estado lo subsidia para los campesinos, pero hay una práctica ahí desde hace décadas. Los mismos agentes, con la complicidad de ciertas autoridades locales allá, venden, roban, venden al precio que quieren a los campesinos. El fertilizante subsidiado no llega a los campesinos. Estamos encarcelando a muchos. A muchos. Por eso le decía al ministro que se prepare para contratar. Pero son los agentes del ministerio. Pero son denuncias. O sea, que el burkinés ya empezó a entender que la corrupción no nos permite desarrollarnos. Se está creando una estructura que estará en todos los ministerios y la central será la presidencia, donde se harán las denuncias. Pondremos en marcha todo el proceso hasta, bueno, capturar a los implicados y recompensar a quienes hayan denunciado. Así que, esto apenas comienza. Emitimos el decreto de denuncia, pero se está creando un órgano para gestionar todo esto. Ahora, en cuanto a la agricultura, su gobierno lanzó la iniciativa presidencial para la producción agrícola, demostrando así no su compromiso a favor del sector agrícola. Entonces, ¿cuáles son sus objetivos con esta iniciativa? La iniciativa presidencial está ahí, la ofensiva agropastoral está ahí. El objetivo es que logremos la autosuficiencia alimentaria lo antes posible. Porque, como dije, la soberanía alimentaria es muy importante, ¿verdad? No podemos seguir teniendo burkineses que pasen hambre. Así que tenemos que producir. Y la experiencia ha demostrado que no podemos desarrollarnos sin la agricultura. E incluso en las zonas con las tierras más áridas, intentan transformar el entorno para cultivar. Y nosotros nos comprometemos a apoyar mucho a los productores. Así que, en unos días, lanzaremos un programa de apoyo a los agricultores para que inicien la temporada. De verdad, es ayudarlos al máximo con equipo para que puedan labrar la mayor cantidad de campos. Los apoyaremos con semillas, con fertilizantes, para que puedan producir al máximo. Con la iniciativa, lanzamos el año pasado un experimento en unas 14.000 hectáreas. Ya vimos el resultado. Así que entendimos que los campesinos solo necesitan ser apoyados. Si les damos el apoyo necesario, ellos se van a lanzar. Ese es nuestro objetivo, lograr la autosuficiencia lo más pronto posible. También está, señor presidente, la producción de trigo que lanzó en Bagré. Entonces, el cultivo de trigo en Burkina es una necesidad. Es una necesidad.
Si ve las cifras del Ministerio de Comercio sobre la importación de harina de trigo o trigo para los molinos, es enorme, son varios miles de millones. A eso me refiero con la fuga de divisas. Y no es solo el trigo, hay muchos cultivos que hemos probado y que ahora pondremos en práctica. Así que todos esos cultivos son para que podamos producir y procesar aquí mismo. Y es ahí donde generamos un valor agregado. Así que hay muchos cultivos, no es solo el trigo. El trigo funcionó muy bien. Hicimos las pruebas de laboratorio para ver si no hay toxinas o algo en particular. Me han entregado los resultados. Todo es concluyente, va muy bien. Así que es algo que continuaremos. Señor presidente, acaba de mencionar que los productores recibirán apoyo para la próxima temporada de lluvias. ¿Habrá una reducción en los costos de los insumos, especialmente del fertilizante, en esta campaña? Esto esperamos, es el objetivo, y ya se dieron instrucciones para que así sea. Por eso se disolvió la CAIMA y se creó esta nueva estructura. Porque las cosas no iban bien. Así es. Era una asociación y no lograban funcionar de manera adecuada. Eso hacía que los insumos tuvieran costos tan altos que los campesinos no podían pagarlos. Así que creamos la nueva sociedad para tratar directamente con los países productores de fertilizantes. Y esto nos permitirá conseguir el fertilizante a un precio más bajo. Empezamos un poco tarde porque los ciclos de producción en esos países ya están algo avanzados. Este año nos estamos esforzando, pero creo que al terminar la temporada pediremos lo máximo para que en la temporada seca la gente pueda producir, pues no planeamos producir solo en lluvias. Exacto. Ahora pasaremos al tema de las infraestructuras. ¿Cuáles son las prioridades de su gobierno para el desarrollo de la infraestructura vial? También es prioridad, aunque hay muchísimas prioridades en Burkina Faso. Como digo, venimos desde muy atrás, faltan muchos caminos. A donde quiera que vamos, siempre surge el tema de las carreteras. Varias provincias no están conectadas entre sí por caminos pavimentados. Y aún así, cuando la gente produce, ¿cómo sacan la mercancía si no hay caminos? Es complicado. Así que ahora estamos, en la lucha contra el terrorismo también, las carreteras ayudan mucho. Cuando la carretera está pavimentada, la inseguridad disminuye un poco. Tan solo el riesgo de explosivos y demás, eso disminuye bastante. Por lo tanto, debemos enfocarnos en construir muy buenas carreteras en las zonas de alto riesgo. Es un gran desafío que enfrentamos y pronto iniciaremos, en varios puntos, diversas obras de construcción de infraestructura vial. Estamos en Bobo y aquí se tienen previstos proyectos de construcción y rehabilitación de caminos. Sí, es un plan integral y el lanzamiento oficial es aquí. Por lo demás, en Ouagadougou ya comenzó. En algunas otras provincias también ya ha iniciado. Hay ciertas zonas críticas donde también debe comenzar pronto. En teoría ya habíamos empezado, pero algunas empresas resultaron ser deficientes. Simplemente no son capaces de cumplir. Así que tuvimos que cancelar contratos y estamos contratando nuevas empresas que se movilizarán. Así que esto es a nivel nacional, ¿saben? Hay muchísimas carreteras por construir. Específicamente aquí en Bobo está la ruta de Orodara, que extenderemos hasta la frontera. Está el proyecto de la ruta de Banfora y muchas otras carreteras más. En fin, en las zonas de Pollo o Argalle hay muchas obras viales por comenzar. Esperamos que las empresas sean lo suficientemente fuertes para poder acompañarnos. Señor presidente, ¿qué motivó la puesta en marcha de la iniciativa presidencial para el desarrollo comunitario ejecutada por la Oficina de Grandes Proyectos de Burkina? Sí. Es una iniciativa que en realidad no ha comenzado. Comenzó primero con pequeñas acciones, en particular ciertas infraestructuras viales dentro de algunas comunas, pero debe continuar. Porque en esto vemos el desarrollo de ciertas infraestructuras viales, el saneamiento, pero incluso el desarrollo también de las diferentes comunidades a través de la producción, la transformación local en el lugar. Por lo tanto, queremos fomentar mucho los pequeños oficios también. Así que es todo un conjunto de factores como esos los que se reúnen en esta iniciativa. De acuerdo, entonces, señor presidente, vamos a hablar ahora de diplomacia. Entonces, ¿cómo va la cooperación con los países vecinos de Burkina?
Ya hemos hablado de la Alianza de Estados del Sahel con los países vecinos de Burkina. Bueno, hay que decirlo, va más o menos. Con ciertos países no hay ningún problema. Con otros también no hay que tener. No podemos seguir con esta hipocresía. Hay problemas con algunos países. Eso es algo que hay que reconocer. Y estamos en eso y esperamos que todo el mundo lo entienda. Porque al principio tuvimos algunos problemas. En octubre, noviembre de 2022. Miren, les diré claramente, se nos acercaron muchos emisarios, especialmente de los países del sur. Cada vez era tal vez para decirnos que negociáramos de algún modo con los terroristas. Porque quieren un corredor, solo quieren traficar, o sea, dejarles una parte del terreno, y ya nos dejarían en paz. Dijimos que eso no era posible porque nosotros somos burkineses. Preferimos morir con dignidad que negociar las condiciones de nuestra esclavitud. Negociar con esa gente es negociar las condiciones de la propia esclavitud. Así que entendí la mentalidad de algunos y aconsejé a muchos que no era buena idea negociar. Pero bueno, sabíamos lo que estaba pasando. Las cosas pasaban en Niamey en aquel entonces, entre el presidente Bazoum, que era el centro, y los terroristas, ciertos agentes externos, y luego los mensajeros venían a nosotros. Incluso envié mensajeros al presidente Bazoum en su momento, quien por desgracia no recibió bien la misión, porque ni siquiera pudo informarme ya que fue un fracaso. Comprendimos que hay una maquinaria que está en marcha, y por eso decidimos combatir, luchar. Nos negamos categóricamente a negociar con quien sea. Vamos a combatir. Y esa gente a la que aconsejamos no entrar en ese esquema, creo que hoy muchos se dan cuenta de que teníamos razón, porque empezaron a ser atacados. No hay ninguna posibilidad de negociar con esa gente. Así que tenemos que tomarnos en serio la lucha. Hace poco, dieron a través del reportaje. Cuando las unidades llegaron a la operación Huracán en la frontera marfileña, bueno, yo seguía la operación de cerca. Y hay que felicitar incluso a los soldados por su disciplina. Porque no estaban obligados a detenerse a mirar a los terroristas a 50 metros de ellos, al otro lado del río. Podían haber lanzado cohetes, como él dijo. Pero por disciplina, por respeto a las órdenes, observaron y luego se retiraron. Pero son comportamientos que no están bien, hay que decirlo. Porque Burkina también pasó por eso. Los IAG vivieron aquí. Éramos una base de retaguardia para los terroristas. ¿Y qué resultó de eso? Así que esos países también tienen que entender que eso no funciona. Y hay muchas otras cosas, con la mayoría, creo que empezamos a entendernos, pero por parte de Costa de Marfil, todavía hay mucho por avanzar. Bueno, tienen que volver a tener mejores intenciones. Todos los desestabilizadores de Burkina están allá, no se esconden. Los oficiales marfileños han hablado mal de Burkina en la televisión. Usted es periodista, no creo que. En Burkina, un canal privado o público insulte a autoridades de otros países abiertamente, a menudo de forma vulgar. Eso se hace allá, sin decir nada. Bueno, de todos los que intentan desestabilizar aquí se encuentran allá. Bueno, en algún momento, hay que dejar la hipocresía, hay que decir la verdad. Hay un problema con las autoridades de ese país. Precisamente hoy, señor presidente, ¿cuáles son sus relaciones con el presidente Alassane Ouattara? Nuestras relaciones, es como dije, hay un problema. No tenemos contacto particular, así que bueno, observamos la situación. Seguimos. Bueno, no puedo darles más detalles. Bueno, seguimos. Entonces, hasta ahora no ha tenido la oportunidad de hablar con el presidente Alassane Ouattara. Al principio, hablamos un poco por teléfono. Incluso me envió emisarios, hay que reconocerlo. Hablamos, esperábamos que las cosas fueran en la dirección correcta. Pero tal vez no accedimos a ciertas cosas, no lo sé. Pero nosotros no podemos ponernos en un molde determinado.
Bueno, nosotros vinimos con una visión, un objetivo, y tenemos una misión. Así que mientras estemos en nuestro molde, sabemos que tendremos dificultades con algunos. Así que no sabemos qué pasó si no había contacto. Pero se rompió. Y con la gente que empezó a irse allá, a los que buscamos, no ha habido cooperación hasta el día de hoy, es lo que observamos. Hoy hubo incidentes en la frontera con Costa de Marfil. Se habla entonces de soldados burkineses detenidos por la parte marfileña y viceversa. Entonces, ¿cuál es la situación en este aspecto? Es cierto, algunos incidentes menores. Eso no es un problema para nosotros. Recuerden que estamos en guerra, así que eso no son incidentes ante nuestros ojos. No pueden entender lo que digo, pero estamos en guerra y estamos preparados para todo. Así que eso no son incidentes. Es menor. ¿Pero confirma que hay soldados detenidos en ambos lados? Sí, la última vez durante la operación hubo un soldado y un VDP que las fuerzas marfileñas detuvieron y se llevaron allá a Avillán. Antes de eso, hubo 2 gendarmes marfileños que también hicieron una incursión. Pero ha habido varias incursiones. Creo que la última vez en la reunión las trajeron las fichas con todos los nombres. Ha habido más de 20 veces en que las fuerzas marfileñas han entrado en el territorio. Pero bueno, nunca prestamos atención, pero los 2 fue un caso particular. Por eso los detuvimos. Por cuestiones de inteligencia. Entonces, también, durante la operación del 15º Batallón, 2 soldados fueron a comprar cigarros, creo, en un pueblo curiosamente habitado, a 2 kilómetros de la frontera. Las fuerzas marfileñas los capturaron. Pero me da curiosidad ver que estaban presentes, pudieron detener a los 2 soldados, y que con todos esos terroristas que entraron, no reaccionaron. Así que es un incidente aislado. Nosotros seguimos en la lucha, eso es. De acuerdo. Entonces, señor presidente, ¿cree que el reciente encuentro entre los ministros encargados de la defensa de ambos países permitirá tal vez relajar la situación? Eso esperamos, pero yo diría que el balón está en su cancha. Así es. Ellos pidieron la reunión, nosotros no nos negamos. Salió bien, hubo intercambios, ahora los estamos observando. Eso. Hay gente perseguida que está allá, hay gente a la que vamos a perseguir. Hubo, de todos modos, intercambios francos, ahora los estamos observando. Señor presidente, otro incidente diplomático, si puedo llamarlo así. 3 personalidades francesas declaradas persona non grata en territorio burkinés por actividades subversivas. ¿Qué se les reprocha concretamente a estos 3 franceses? Sabe, cuando decimos actividades subversivas, la gente es muy astuta y muy inteligente en sus maniobras. No sé. Hoy en día, tienen muchos planes para desestabilizar a Burkina. Está la eliminación física, así es, tal vez la manipulación de una facción armada. También está, a través de los medios, ustedes. Así es. Y la diplomacia de los países, eso también influye. Entonces, pues, es decir, incluso a través de eso, a la gente que tenga mucho cuidado. Ciertas organizaciones que están aquí, que son financiadas por ciertos países. ¿Por qué? ¿Por su cara bonita les dan el dinero? Y luego, les piden informes en tal formato y ustedes lo hacen. Están penetrando en el mundo de la cultura, los estamos siguiendo. Eso es. Ciertos artistas, en fin, y así sucesivamente. Lo seguimos todo. Están penetrando en el mundo de los medios, estamos al tanto. Para que difundan lo que ellos quieren, como decía hace un momento. Así es. Entonces, hay muchas actividades subversivas ocurriendo. Así que, no somos tontos y la gente tiene que parar. Porque querer manipular al pueblo para ponerlo en contra, tienen que dejar de hacer eso. Sería difícil y nosotros no nos vamos a quedar callados. En su momento, también le explicaremos al pueblo lo que está pasando, porque actualmente es el arte de manipular. Toda su esperanza es poder manipular a la población, bajar el fervor para que el pueblo no apoye la transición y que ellos puedan lograr su objetivo. Y vamos a combatir eso, eso es. Entonces, ¿qué opinión le merecen las recientes declaraciones del general francés Lecointre? Sí, estuvimos al tanto.
Están preparando la mentalidad de su pueblo en caso de que deban intervenir, venir físicamente aquí para que peleemos. Así que empezaron a prepararse. No es de ahora. El año pasado, el presidente Macron hizo ciertos comentarios. Yo esperaba que los periodistas debatieran sobre eso. Aclarar el panorama a los burkineses, educar a los burkineses. Porque el periodismo no es solo criticar al poder o, ya saben, dar información sobre lo que no funciona. Tienen la suerte de ser periodistas en tiempos de guerra. Hay que participar en educar al pueblo, en despertar al pueblo. Porque tenemos un enemigo. Son los que quieren reducirnos a la esclavitud. Es su papel hacerlo. Miren, ese general hizo su declaración. No sé si hasta hoy la gente ha tenido debates lo bastante profundos para explicar a la población cuál es el objetivo del imperialismo. No están de acuerdo con que nos descolonicemos. Quieren volver a colonizarnos. El terrorismo está ahí, saben que vamos a vencer al terrorismo. Así que ahora se dicen que, si logramos vencer al terrorismo, deben prepararse para venir físicamente a recolonizarnos. Porque no están de acuerdo con que seamos descolonizados. Porque son sus intereses. Es a través de nosotros que viven. Así que es eso también, los periodistas deben participar en esto. Pero no, el debate no se centra en eso. Queramos o no, estamos en guerra, debemos cantar las alabanzas de nuestros soldados. Debemos cantar las alabanzas de nuestros héroes, debemos acompañarlos. Y debemos explicar al pueblo qué es el imperialismo, cómo quieren colonizarnos, cómo quieren mantenernos en la miseria para que ellos vivan, para que el pueblo despierte. No estamos aquí para dormir al pueblo y saquear, para hacer lo que se ha hecho. Queramos que el pueblo despierte, que entienda quiénes son sus enemigos. Y ese es también el trabajo del periodismo en estos tiempos de guerra. Es la historia de Burkina la que se escribe ahora. Así que, por favor, hay que trabajar porque ellos preparan la opinión de su pueblo por si deben intervenir, para que el pueblo los apoye. Ah, es normal, hay que colonizarlos. Es mentira lo que cuentan. Es mentira. Pero el objetivo es conocido, y nosotros también, no hay problema, nos preparamos en consecuencia. Señor presidente, nos acercamos al final de esta entrevista. ¿Qué balance hace de la transición en curso? El balance se irá haciendo poco a poco. Espero que se tomen el tiempo de invitar a cada uno de los ministerios. Así es, ¿por qué no? Deben convocarlos a sus estudios de televisión, que cada uno diga al pueblo que ha innovado en su ministerio, que más ha aportado. Pero podemos asegurarles que se han hecho muchas cosas. Muchas cosas en la guerra, y hemos podido realizar muchas otras cosas alrededor. Pueden constatarlo, como dijimos, hacemos la guerra, pero no hemos olvidado la agricultura. Hemos progresado. Podrán hacer recorridos por los pueblos para ver cuál es el impacto de nuestra acción en la agricultura el año pasado, la temporada pasada. Podrán ir al ámbito del agua. Ahí tanto, se han excavado muchos pozos, muchas poblaciones que nunca conocieron el agua potable, aún queda mucho por hacer. En el ámbito de la salud, también ha habido muchos avances. Así es, no es solo la reducción de precios de ciertos servicios, para nada. En las aldeas, estamos reorganizando por completo el sistema y queremos que la gratuidad sea efectiva, y en eso estamos. Estamos desarrollando industrias que puedan apoyar realmente a la salud. Y muchas cosas en este ámbito también. La industrialización, de eso, bueno, no vamos a hablar. Hemos podido hacer un poco, pero nuestro objetivo es muy grande. Es necesario que en todas partes surjan industrias. Así es. En el sector de las pymes, hemos podido reducir muchos impuestos y demás, lo que ha permitido a la gente crear muchas pequeñas empresas que estamos tratando de acompañar. Así que los diversos fondos de los que les hablo, que estamos reestructurando y proveyendo para que los jóvenes puedan poder ser financiados desde ahí, porque dijeron que en los bancos es un poco complicado por el tema de las garantías. Así que, en todos los ámbitos, ha habido muchos avances. Y los exhorto a convocarlos para que le digan al pueblo individualmente todo lo que han podido lograr. Eso es. Estamos de acuerdo. Entonces, tal vez antes de despedirnos, ¿cuáles son los desafíos que, según usted, quedan por superar a corto plazo, al menos para asegurar la estabilidad? ¿Y el progreso en Burkina? Muchos desafíos. Hay desafíos en todos los niveles. Se los dije, Burkina viene desde muy lejos.
y por eso lo que hemos hecho parecerá muy ínfimo comparado con lo que está por venir. Nosotros tenemos ambiciones muy grandes porque tenemos un sueño para Burkina en todos los ámbitos. Y les dije, cuando tomamos el ámbito de la educación, pues miren las escuelas, todavía encuentran edificios de la era colonial aquí, en las escuelas. Yo sueño con escuelas modernas y gratuitas. Así es, para los niños hasta cierta edad debe ser gratuito. Miren a nuestros estudiantes cómo sufren. Actualmente, decía que estamos buscando reducir los gastos a nivel de relaciones exteriores. Así que desde junio, una buena parte será llamada de vuelta, al interior del país. Y ese dinero debe servir para construir anfiteatros, su restauración y muchas cosas porque la educación es el futuro. Así es. Y en un futuro cercano, esperamos también, en todo caso, actuar sobre esos pilares, la parte de salud. Debemos construir muchos hospitales modernos y equipados. En Po hace poco, me dijeron que no hay ecografías. Para una simple ecografía, tienen que venir hasta Ouagadougou. Ya ven que hay muchos desafíos. Así es, y todo eso, pues, debe permitirnos relanzar el país, eso es, para alcanzar nuestros sueños. Señor presidente, para cerrar esta entrevista, ¿cuál es su mensaje para los trabajadores? A unos días del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Sí, sí. En todo caso, felicidades a los trabajadores. Así es, han sabido acompañar. Eso es, y hemos tomado una parte de los salarios. Los trabajadores han entendido, así que solo podemos darles las gracias, felicitarlos, por seguir haciendo sacrificios para que Burkina prevalezca. Así es, porque esta es una guerra por nuestra existencia. Si no la peleamos, vamos a desaparecer, así que, felicidades a ellos. Sabemos que hay muchos asuntos pendientes. Estamos al tanto, les pido que tengan paciencia. Veamos el caso del MENA-PLN ahora mismo. Hay un decreto que debemos emitir para regularizar varias indemnizaciones, reclasificaciones y demás. El ministro puso eso sobre la mesa, pero dijimos que esperaran porque, como les dije, son etapas. Actualmente, estabilizamos ciertos gastos militares, pagaremos la deuda interna y después podremos retomar otros asuntos. Así que no podemos darles un plazo, pero dije que no aprobaremos nada aún porque tenemos cosas que resolver. Así que sigan teniendo paciencia, les deseamos felices fiestas. Y que sigan apoyando a la patria porque su patriotismo va más allá de todo lo que podamos imaginar. Eso es, así que gracias a ellos.